Aquel día, estampé mi firma en los papeles de divorcio que mi marido había redactado y arrojado frente a mí. Su expresión era de una frialdad insuperable. Pude ver claramente el júbilo y el desdén que brillaban en sus ojos. Adrián Soler, el hombre con el que había compartido mi vida y mi cama durante los últimos 10 años, creía haber logrado por fin deshacerse de la vieja y dependiente ama de casa. Se regocijaba ante la idea de instalar en nuestro hogar a su joven y bella amante, embarazada de su preciado heredero, soñando con un nuevo y brillante comienzo. Incluso tuvo la generosidad de ofrecerme una suma exorbitante de varios millones de euros para comprar mi silencio y aparentar la magnanimidad de un exitoso CEO. Pero se equivocaba. Estaba completamente equivocado. En el instante en que salí por las frías puertas del juzgado, antes de que su sonrisa de satisfacción se desvaneciera, mi primera acción no fue romper a llorar ni llamar a mi familia para lamentarme. Subí en silencio al coche que me esperaba. Saqué mi teléfono y marqué un número guardado bajo un nombre increíblemente ordinario: el fontanero. Al otro lado de la línea, una voz cortés y profesional respondió de inmediato: «Presidenta, ¿hay alguna instrucción?». Observando a la multitud que pasaba velozmente tras la ventanilla, hablé con una voz tranquila pero gélida como el hielo: «Ejecute el plan B de inmediato. Congele los 200 millones de euros en activos. Que no se realice ninguna transacción sin mi orden directa». A esa misma hora, en la sala de exposiciones de la inmobiliaria más lujosa de la ciudad, Adrián rodeaba con su brazo los hombros de su amante, Nerea Galván, mientras señalaba la maqueta de un ático. Estaba a punto de pagar la entrada de un regalo deslumbrante para su nueva mujer y el hijo que estaba por nacer. No tenía ni la más remota idea de que, en cuestión de minutos, su todopoderosa tarjeta de crédito negra sería rechazada sin contemplaciones, y que todo su imperio, la vasta fortuna que creía tener bajo su control, se desvanecería como el humo. Estaba a punto de caer de espaldas cuando un empleado del banco le comunicara una verdad increíble, una verdad que lo haría caer desde la cima del honor hasta el fondo más oscuro del abismo. Mi nombre es Elara Vargas. Tengo 35 años. Para todo el mundo, incluso para mi familia política, yo era una mujer con una suerte envidiable. Una cenicienta moderna que se había casado con el joven, talentoso y apuesto CEO de una gran corporación, Adrián Soler. Afortunada por vivir como una ama de casa en una mansión de lujo, sin preocupaciones económicas, cuidando de mi marido, yendo a balnearios y de compras. Durante 10 años ellos vieron esa fachada perfecta y se la creyeron. Olvidaron quién era yo 10 años atrás, o quizás nunca quisieron saberlo. Estimados oyentes, este fue el comienzo de una venganza sin disparos ni lágrimas, una guerra librada con cifras y frías leyes. ¿Cómo reaccionarían Adrián y su familia al descubrir que lo habían perdido todo en menos de un día? ¿Y qué otros sorprendentes pasos quedaban en mi plan para derrumbar por completo un imperio construido sobre mentiras? Si desean conocer la respuesta y acompañarme en este dramático viaje, no olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartir este video. Nos vemos en la segunda parte de la historia. Adiós. Mientras el sedán de lujo abandonaba el recinto del juzgado, dejando atrás la figura de un Adrián que celebraba su victoria, yo no miré hacia atrás. En mi corazón no había arrepentimiento, solo una calma aterradora. Observé mi reflejo en la ventanilla, una mujer de 30 y tantos, con un sencillo vestido de seda y un maquillaje ligero, una figura que pasaría desapercibida. ¿Quién podría imaginar que una mujer de apariencia tan común acababa de dar una orden capaz de sacudir los cimientos de un grupo empresarial valorado en 200 millones de euros? Para que entiendan cómo llegué a poseer tanto poder y por qué acepté voluntariamente vivir como ama de casa durante la última década, debo empezar la historia desde el principio. La historia de cómo fui la sombra invisible, la arquitecta principal detrás del trono de mi marido durante 10 años. Cuando conocí a Adrián, él era un recién licenciado, y la empresa de su familia no era más que un pequeño taller de ebanistería al borde de la quiebra. Pero yo no vi eso. Vi en él la ambición, la llama del deseo de revivir el negocio de su padre, y con el amor y la ingenuidad de la juventud, decidí ser yo quien le diera alas a esa ambición. Lo dejé todo. Abandoné una prometedora carrera en Barcelona para seguirlo a Madrid. Los primeros días fueron increíblemente duros. Vivíamos en una casa modesta con su familia. La empresa estaba ahogada en deudas y casi todos los empleados se habían marchado. Mi suegro, don Fernando Soler, el presidente, estaba postrado en cama por el shock del fracaso empresarial. Mi suegra, doña Carmen Ibáñez, no hacía más que suspirar y culpar a su inútil hijo. En medio de esa desesperación, en lugar de sentirme frustrada, una extraña emoción me embargó. Para una experta financiera como yo, una empresa al borde del colapso era como un complejo problema matemático, un desafío estimulante. No actué de inmediato.
Sabía que la mentalidad patriarcal de mi familia política jamás aceptaría que una mujer, y menos aún la nuera recién llegada, se inmiscuyera en los negocios. Así que decidí ser la esposa perfecta. Cocinaba todos los días y cuidaba de mi suegro enfermo. Pero cada noche, cuando todos dormían, me sentaba con Adrián en el despacho. Le pedí que me trajera todos los libros de contabilidad, todos los contratos, todos los documentos de deuda de la empresa. Y en aquella pequeña habitación mal iluminada, comencé a trabajar como una experta en reestructuración corporativa. Pasé noches en vela analizando cada cifra, encontrando agujeros en la gestión y gastos superfluos. Diseñé un plan milimétrico para Adrián. Primero, reducir el personal innecesario y adelgazar la estructura. Segundo, negociar con los acreedores para extender los plazos y presentarles una hoja de ruta de pago razonable. Tercero, y lo más importante, encontrar una nueva dirección para la empresa. Me di cuenta de que nunca podríamos competir fabricando muebles de madera convencionales. Propuse una audaz reconversión hacia la producción de muebles inteligentes y materiales de construcción ecológicos, un sector casi desconocido en España en aquel entonces. Al principio, Adrián dudó. Temía el riesgo, pero utilicé todos mis conocimientos y análisis de mercado para convencerlo. Le mostré el enorme potencial de ese nicho y le pinté una visión del futuro. Para conseguir el capital, no dudé en inyectar secretamente una parte sustancial de mi dote en la empresa, bajo la figura de un inversor anónimo. Todo se hizo a través de transacciones complejas para que nadie se diera cuenta. Adrián simplemente creyó que un benefactor había visto el potencial de la empresa y había decidido invertir. Mi plan fue un éxito más allá de lo imaginable. La nueva dirección resucitó milagrosamente la empresa. Nuestros productos de mobiliario inteligente causaron sensación en el mercado. Empezaron a llover grandes contratos. De ser un taller al borde del cierre, la empresa de mi familia política no solo se recuperó, sino que comenzó a crecer a una velocidad vertiginosa. En todo ese proceso, yo siempre estuve detrás. Cada estrategia, cada decisión crucial en qué proyecto invertir, qué empresa adquirir, incluso en qué momento salir a bolsa salía de mis manos. Escribía todos sus planes y discursos. Su único papel era memorizarlos y presentarse ante el público con la apariencia segura de un CEO competente. Él era el rostro, yo era el cerebro. Él era el actor en el escenario, y yo, la directora tras el telón. Estaba satisfecha con ese papel. No necesitaba ni fama ni poder. Me bastaba con ver triunfar al hombre que amaba y ver feliz a mi familia. Ingenuamente, creí que él entendería y valoraría mi silencioso sacrificio. No me di cuenta de que cuando un hombre alcanza el éxito con demasiada facilidad, se sumerge en una ilusión. Empieza a olvidar quién le proporcionó todo y a pensar que merece algo mejor y más nuevo que la mujer de la cocina. Durante 10 años, viviendo como una sombra, le ayudé a construir un imperio. Pero durante esos 10 años, sin darme cuenta, también creé un monstruo de soberbia y traición, un monstruo que finalmente se volvería para devorar todo mi amor y mi felicidad. Quizás se pregunten cómo llegué a tener un poder tan absoluto. ¿Cómo podía congelar los activos de todo un grupo con una sola llamada? ¿Era simplemente porque yo diseñaba las estrategias y le aconsejaba? No. Si hubiera sido solo eso, Adrián podría haberme apartado del juego fácilmente en cuanto cambió su corazón. Mi verdadero poder provenía de un secreto, una promesa solemne sellada casi una década atrás con la única persona de mi familia política que supo ver mi verdadero valor, mi suegro, don Fernando Soler. Cuando llegué a la familia, don Fernando atravesaba el peor momento de su vida. El negocio al que había dedicado su existencia se enfrentaba a la bancarrota, y el disgusto lo había hecho enfermar. Mientras lo cuidaba en el hospital, no solo cumplí con mi deber de nuera, sino que lo traté como a un padre. Pasamos muchas horas conversando, abriendo nuestros corazones. Él era un hombre brillante y perspicaz, curtido en 1000 batallas. Incluso postrado en cama, no dejaba de pensar en el futuro de la empresa. Y en esas conversaciones se dio cuenta rápidamente de algo. Esta nuera de provincias, a la que su esposa siempre había menospreciado, poseía una mente extraordinaria para la gestión y las finanzas. Se quedó asombrado cuando le señalé con precisión los errores de sus estrategias pasadas y le propuse ideas nuevas, audaces pero lógicas. Al mismo tiempo, se dio cuenta de otra dolorosa verdad. Su único hijo, Adrián, aunque apuesto y ambicioso, carecía de la determinación, la agudeza y la frialdad necesarias para ser un líder. Sabía que si le dejaba todo el negocio a Adrián, no tardaría en volver a hundirse. Reflexionó y sufrió mucho. Y una tarde, cuando estábamos solos en la habitación del hospital, tomó la que probablemente fue la decisión más importante de su vida. El Ara me llamó. Su voz era débil, pero su mirada era increíblemente lúcida.
Tengo que pedirte algo muy importante que quiero confiarte a ti. ¿Puedes prometerme que, pase lo que pase, nunca abandonarás a Adrián ni el negocio de esta familia? En aquel entonces, llena de un amor ferviente por Adrián, asentí sin dudarlo. Por supuesto, don Fernando. Se lo prometo. Bien, suspiró aliviado. Entonces, escúchame bien. Sé que no me queda mucho tiempo, pero no puedo cerrar los ojos mientras la obra de mi vida está a punto de desvanecerse. Conozco el carácter de Adrián. Es un buen chico, pero no tiene madera de líder. Es demasiado confiado y se deja llevar por las emociones. Pero tú, me miró directamente a los ojos. Tú tienes el cerebro de un tiburón. Eres fría, decidida, y ves a través de las personas. Tú eres la única que puede pilotar este barco. Y entonces me reveló su increíble plan. Había hecho que su abogado personal redactara en secreto un testamento o, más precisamente, un contrato de fideicomiso que delegaba la gestión y propiedad de todos sus bienes. Según ese contrato, tras su muerte, todas sus acciones, que constituían el 80% de la empresa, no serían heredadas por Adrián ni por su madre, sino que se transferirían a un fondo fiduciario de inversión con sede en el extranjero. Y la única persona designada para administrar ese fondo y ejercer todos los derechos era yo, Elara Vargas. Hago esto, explicó, no porque no confíe en mi hijo, sino porque lo quiero demasiado. No quiero que cargue con un peso tan grande. Tú serás quien tome las decisiones de vida o muerte desde la sombra. Adrián será el rostro, el presidente. Seguirá disfrutando de toda la gloria y la riqueza como CEO, con un sueldo y bonificaciones generosas, pero el verdadero poder debe estar en tus manos. Solo así la empresa sobrevivirá y prosperará. Esa promesa también incluía cláusulas muy estrictas para mí. Tenía la responsabilidad de hacer crecer la empresa. No podía venderla ni debilitarla. También era responsable de cuidar de Adrián y su madre, asegurándoles una vida de abundancia. Y lo más importante, este secreto debía guardarse hasta que yo sintiera que era necesario revelarlo. Era una carga pesada, pero también una muestra de confianza absoluta por parte de mi suegro. El día que falleció, le prometí en su lecho de muerte que cumpliría sus deseos. Y durante los últimos 10 años, así lo hice. Dirigí silenciosamente la empresa, convirtiendo un taller de carpintería en quiebra en un imperio de 200 millones de euros. Le di a Adrián una carrera brillante y a mi suegra una vida de reina. Cumplí con mi parte. Pero quizás mi suegro, con toda su inteligencia, no pudo prever una cosa, que cuando un hombre obtiene el poder y la fama con demasiada facilidad, engendra soberbia y traición, y que cuando su nuera de mayor confianza es acorralada, dejará de ser una sombra silenciosa. Usará el mismo poder que él le confirió para reclamar justicia por sí misma. El testamento secreto de mi difunto suegro no era solo una delegación, era una espada, y había llegado el momento de desenvainarla. Con el testamento secreto y el poder absoluto que me confirió mi difunto suegro, me dediqué a reconstruir y edificar el imperio empresarial de la familia Soler. Pero lo hice de una manera tan sutil y silenciosa como un titiritero que, oculto tras un grueso telón de terciopelo, manipula hábilmente los hilos para crear una obra perfecta. Nadie, ni siquiera mi marido Adrián o mi suegra Carmen, con quienes vivía bajo el mismo techo, se dio cuenta de mi verdadero papel. Ellos solo veían los resultados milagrosos, el éxito deslumbrante, sin saber que el artífice de ese milagro era la nuera y ama de casa a la que siempre habían menospreciado. Mi oficina no era un despacho opulento con una placa brillante en un rascacielos. Era una pequeña habitación en el ático de nuestra mansión, que yo había camuflado hábilmente como un espacio de lectura y relajación. Dentro, además de una estantería de roble llena de clásicos de la literatura, había un sistema de supercomputadoras de última generación, múltiples monitores que mostraban complejos índices bursátiles y una línea de Internet por satélite de alta velocidad instalada por separado para garantizar una conexión ininterrumpida. Ese era mi centro de mando. Desde allí, seguía las más mínimas fluctuaciones de los mercados financieros mundiales. Desde allí, con un solo clic, emitía órdenes de compra y venta de acciones y bonos, por valor de decenas de millones de euros. Y también desde allí, diseñaba cada movimiento y estrategia de desarrollo para Adrián y el Grupo Soler. Mi manipulación se llevaba a cabo de una manera metódica y casi indetectable. Cada mañana, después de preparar un elaborado desayuno para toda la familia, pasaba cerca de 1 hora en el despacho de mi marido en la planta baja, tomando un café y leyendo la prensa con él. Pero en realidad, esa era la reunión estratégica más importante del día. Fingía leer por casualidad en un periódico económico internacional una noticia candente sobre una nueva tendencia de inversión o un movimiento inusual de un competidor. Y luego, en mi papel de esposa ignorante,
Le preguntaba ingenuamente su opinión. Cariño, aquí hablan de usar inteligencia artificial en el sector inmobiliario. Suena muy complicado. Tú que eres un experto, ¿qué opinas? ¿No debería nuestra empresa investigar un poco en este campo? O bien, vaya, las acciones de ese grupo han caído a mínimos históricos. Tú que eres un genio de los negocios, ¿crees que sería un buen momento para comprar o es demasiado arriesgado? Entonces Adrián, siempre ansioso por presumir y con un conocimiento económico cercano a cero, solía descartarlo con arrogancia. Ah, ¿qué sabrás tú de negocios? No te calientes la cabeza con esas noticias. Yo me encargo de la empresa. Pero apenas 1 o 2 días después, en una reunión de alto nivel del grupo, él presentaba esas mismas ideas como si fueran su propia visión estratégica y decisión. He pasado varias noches estudiándolo detenidamente, decía con voz firme a los directivos. Creo que invertir en inteligencia artificial es el futuro, el camino para la supervivencia de nuestro grupo. Y los ejecutivos de menor rango, que eran en realidad expertos financieros que yo misma había contratado y colocado allí, aplaudían de inmediato, alabando la sabiduría, el genio y la visión de futuro del joven CEO. Cada discurso importante de Adrián ante la junta de accionistas, cada entrevista en televisión o en la prensa, estaba redactado por mí. Estudiaba minuciosamente su forma de hablar, su vocabulario, incluso sus hábitos de trabarse o tartamudear, para escribir discursos que sonaran grandilocuentes y profundos, pero que parecieran salidos de su propia mente. Su único papel era memorizarlos como un loro y actuar con confianza y carisma frente a las cámaras. Poco a poco, quizás de tanto actuar, él también empezó a creer que esas ideas y palabras eran realmente suyas. Se sumergió por completo en la ilusión de su propio talento y grandeza, sin saber que no era más que una marioneta hábilmente manipulada por su esposa, la simple ama de casa. Mientras tanto, mi suegra, doña Carmen, era la catalizadora perfecta y la fan más ferviente de la fantasía de su hijo. No sabía nada de gestión ni de finanzas, solo veía los resultados superficiales. La empresa crecía, el dinero fluía como el agua, y su hijo se hacía cada vez más famoso y aclamado. Iba a todas partes, desde las reuniones con sus amigas hasta las elegantes fiestas de la alta sociedad, presumiendo del genio de los negocios que había parido. Mi Adrián es increíble, señora solía decir, abanicándose con orgullo con un abanico de seda. Tiene el cerebro de un visionario. En solo unos años, ha convertido el taller en quiebra que le dejó su padre en un grupo empresarial gigantesco. Un hijo que supera al padre. ¡Qué bendición para la familia! Lo único que le pido ahora es que me dé un nieto para continuar el linaje. Y cada vez que alguien, por curiosidad, preguntaba discretamente sobre mi papel, el de la nuera, en ese éxito, ella fruncía los labios con desdén y agitaba la mano. «Oh, ¿qué va a saber mi nuera? Esa chica tuvo suerte de conocer a nuestro Adrián. Eso es todo. Se pasa el día en casa sin hacer nada, viviendo a cuerpo de rey. ¿Qué utilidad puede tener? Aunque bueno, es dócil y obediente, así que al menos cumple su papel». Esas palabras llegaron a mis oídos muchas veces a través del personal de servicio. Pero yo guardé silencio. Pensé que, como no sabían la verdad, no valía la pena discutir, siempre y cuando la familia estuviera en paz y Adrián aún me amara y respetara. Pero me equivocaba. Mi silencio, mi retirada, no trajeron la paz que yo anhelaba. Hizo que me despreciaran aún más, que creyeran que yo no era más que un parásito inútil, un objeto decorativo en la casa. Y eso creó las condiciones para que germinara otra tragedia, una que era inevitable. Cuando un hombre lo consigue todo con demasiada facilidad y se engaña a sí mismo pensando que lo ha logrado solo, empezará a sentir que su esposa, la ama de casa, ya no está a la altura de su grandeza. Buscará el reconocimiento fuera, en mujeres más nuevas, más jóvenes y más bellas, y la traición llegará como un destino ineludible. Cuando un hombre se para en la cima del honor sin haber sudado una sola gota, cuando está rodeado de falsos elogios y adulación, olvida fácilmente quién es y quién subió con él desde el primer escalón. Y mi marido, Adrián Soler, fue la prueba perfecta de esa cruel ley. Cuando el imperio de 200 millones de euros se consolidó firmemente gracias a una mano invisible, cuando su puesto de CEO se volvió inamovible, empezó a sentir que su papel de marido fiel y hombre de familia era demasiado aburrido y sofocante. Comenzó a anhelar nuevas aventuras y conquistas para demostrar lo que él confundía con virilidad. Y entonces apareció ella, como una elección predestinada, perfecta para sus necesidades del momento, Nerea Galván. Una joven modelo que acababa de entrar en el mundo del espectáculo, con un cuerpo glamuroso y un rostro de belleza inocente pero calculadora. Fue contratada por el departamento de marketing del grupo como imagen de un proyecto inmobiliario de un resort de lujo en Ibiza. Y durante el trabajo conjunto, en las fiestas sociales,
Su admiración explícita e intencionada no tardó en captar la atención de Adrián. Para un hombre como él, embriagado por la ilusión de su propio talento, la adoración de una mujer joven, bella y famosa, era un estimulante irresistible, una droga. Junto a mí, su esposa, que conocía su verdadera naturaleza y veía a través de todas sus debilidades e ineptitudes, nunca podía sentirse como un rey o un santo. Podía amarlo, cuidarlo y aconsejarlo, pero no podía mirarlo con la veneración de una fanática. Yo sabía que era solo una marioneta. Pero Nerea era diferente. Ella lo veía como un auténtico genio de los negocios. En cada fiesta, elogiaba hasta la saciedad su inteligencia, su decisión y su visión de futuro. Le dio exactamente lo que le faltaba, lo que yo nunca podría darle, un reconocimiento ciego y falso, y se lanzaron al fuego como polillas, uno por vanidad, la otra por codicia. Al principio, su relación adúltera no eran más que citas secretas después del trabajo, mensajes dulces borrados apresuradamente antes de llegar a casa. Pero a medida que se adentraban en esa relación prohibida, y probablemente por la presión de Nerea, Adrián empezó a volverse mucho más audaz e imprudente. Ya no intentaba ocultarse meticulosamente. Las reuniones de negocios imprevistas se hicieron más frecuentes, al igual que las llegadas a casa en mitad de la noche, oliendo a alcohol y a un perfume desconocido. Yo lo sabía todo, lo sentía todo. La intuición de una mujer, combinada con la agudeza de una analista financiera, me mostraba claramente sus cambios anómalos. Si hubiera querido, podría haber encontrado pruebas en un instante. Una llamada al equipo de ciberseguridad del grupo y tendría en mis manos todos sus registros de llamadas, mensajes e incluso su ubicación. Pero no lo hice. ¿Por qué? No porque ya no lo amara, aunque mi amor por él se había enfriado hacía mucho tiempo. Desde el día en que llegó a casa, me arrojó un plan de negocios lleno de errores y me exigió que lo corrigiera para la mañana siguiente. Mi silencio no era por miedo o debilidad, sino porque mi orgullo era demasiado grande. Yo, Elara Vargas, nunca me rebajaría a los celos, nunca convertiría mi matrimonio en un melodrama barato para el disfrute del público. Opté por observar en silencio, como un tiburón que nada pacientemente alrededor de un barco a punto de hundirse, esperando el momento perfecto para atacar. Ingenuamente, esperaba que él se detuviera, que se diera cuenta de quién era realmente importante y volviera. A mi manera, intenté retenerlo haciendo crecer aún más el grupo, demostrándole mi valor. Pero todos mis esfuerzos fueron en vano. A sus ojos, mi silencio no era tolerancia, sino la debilidad e impotencia de una mujer parásita. Eso solo lo convenció más de que yo nunca lo abandonaría, que no renunciaría a esta vida de lujo. Pensaba, ¿cómo podría vivir sin su apoyo una ama de casa que no había puesto un pie en el mundo laboral en 10 años? Esa ilusión, junto con el vientre creciente de Nerea, lo empujó a la decisión final, la más cruel e inhumana. Decidió abandonarme para estar con su amante de forma abierta y legal, y eligió dar el golpe de gracia en nuestro aniversario de bodas, el día en que pensó que yo estaría más débil y vulnerable. La trajo a casa, exhibiendo públicamente su traición, y me arrojó a la cara las palabras más hirientes junto con los papeles del divorcio. La marioneta que yo había creado con mi juventud y mi esfuerzo, ahora intentaba derrocar y destruir a su propia creadora. No tenía ni idea de que, al hacerlo, estaba activando el interruptor de una bomba de tiempo, una que haría estallar su imperio, su futuro y la ilusión de su propia grandeza. Cuando Adrián Soler, el marido al que había dedicado mi juventud, trajo a su amante embarazada a casa para exigirme públicamente el divorcio, pensé que aquello era el colmo de la crueldad, la última puñalada en un corazón ya lleno de cicatrices. Pero me equivocaba. La reacción de mi suegra, doña Carmen Ibáñez, la mujer a la que había servido durante más de una década y a la que había proporcionado una vida de reina, fue lo que realmente me hundió en la desesperación y encendió en mí una llama de odio y la determinación de hacerles pagar. Al principio, cuando Adrián terminó de anunciar el divorcio, vi un atisbo de sorpresa y desconcierto en el rostro de doña Carmen. Pero esa sorpresa se desvaneció en un instante. Miró a su hijo, luego bajó la vista al vientre ligeramente abultado de Nerea. Y entonces, como alguien que resuelve un difícil problema matemático, una claridad y una alegría indisimulada iluminaron sus ojos. No reprendió a su hijo por su infidelidad, ni mostró la más mínima compasión por la nuera con la que había convivido. Como una vieja zorra, simplemente observó y evaluó la situación. Y cuando Nerea hizo el gesto significativo y provocador de posar una mano sobre su vientre, ella lo entendió todo al instante. Una sonrisa maliciosa, una alegría egoísta y cruel, floreció en su rostro. «Oh, Dios mío, es verdad. ¡Qué maravilla, hijo mío! Por fin piensas en la familia», exclamó, dando una palmada.
Su voz sonaba más feliz que cuando la empresa de su hijo cerró un contrato multimillonario. Corrió, no hacia mí para consolarme o sostenerme, sino hacia Nerea. Le tomó las manos y miró su vientre con una alegría infinita. Mi nieto. El heredero de nuestra familia está aquí. Hija, con una noticia tan buena, ¿por qué no lo dijiste antes? Te habría preparado caldos reconstituyentes. Ven, ven, siéntate y descansa. Moverse mucho no es bueno para mi precioso nieto. Sentó a Nerea en el sofá de diseño italiano, que yo había pagado, tratándola con la delicadeza con que se trataría a una princesa heredera. Con una amabilidad exagerada, le sirvió agua, le acomodó un cojín y, con una voz empalagosamente dulce, le hizo 1000 preguntas. ¿De cuántos meses estás? ¿Es niño o niña? ¿Tienes náuseas? ¿Se te antoja algo? Mandaré ahora mismo a que te lo preparen. A partir de ahora te quedas aquí. No tienes que ir a ningún lado. Aquí los sirvientes os cuidarán a ti y al bebé. Yo observaba atónita aquella conmovedora escena de futura suegra y nuera. Para ella, yo, la esposa legítima y la verdadera dueña de esa casa, ya era invisible. Peor que invisible. Era un obstáculo, una molestia, un mueble viejo que había que quitar cuanto antes para hacer sitio a lo nuevo. Y no me hizo esperar mucho. Después de prodigar suficientes atenciones a su nueva nuera y a su preciado nieto, se volvió hacia mí. Esta vez, en su rostro no quedaba ni rastro de fingimiento, solo frialdad, arrogancia y un júbilo indisimulable. El ara dijo. Mi nombre sonó extrañamente frío y distante en sus labios. Llegados a este punto, deberías saber cuál es tu lugar. Como ves, mi Adrián ha encontrado una nueva felicidad. Una felicidad que, además, lleva la sangre de la familia Soler. Si te quedas aquí, solo serás una molestia y traerás problemas. Hizo una pausa y me recorrió de arriba a abajo con una mirada de desprecio. Seamos sinceros. Has vivido a cuerpo de rey en esta casa durante 10 años gracias a mi Adrián, pero parece que no estabas destinada a disfrutar de esa suerte. ¿Quién te manda ser un árbol estéril, una mujer que no puede dar hijos? Bueno, supongo que es el destino, no se te puede culpar. Ahora, lo que tienes que hacer es marcharte por tu cuenta y dejarles vivir su vida. Todavía eres joven, puedes buscar tu propia felicidad en otro sitio. En la prestigiosa familia Soler no hay lugar para una nuera que no puede tener hijos. Que no puede tener hijos. Esas palabras las había repetido innumerables veces a mis espaldas, en sus llamadas con amigas y parientes. Pero esta era la primera vez que me las decía a la cara, con una crueldad y un insulto tan descarados. Mamá, ¿por qué le dices eso a Elara? Intervino Adrián por fin. Pero no para defenderme, sino simplemente para mantener las apariencias de hombre decente y salvar las últimas formas. Al fin y al cabo, ha estado a mi lado 10 años. No dejaré que salga perdiendo. Tú te callas, le cortó doña Carmen. Siempre tan blando e indeciso. Este asunto lo arreglo yo. Vosotros los hombres no os metáis. Dejad que nosotras las mujeres lo solucionemos. Se levantó y se acercó a mí, con el rostro encendido de furia. Ya no parecía una funcionaria jubilada, sino la dueña de un burdel echando a una prostituta vieja. Señaló con el dedo la enorme puerta de madera de la entrada. Recoge tus cosas personales y lárgate de esta casa ahora mismo. Te doy 15 minutos. A partir de este momento, ya no eres mi nuera ni parte de esta familia. No me obligues a llamar a seguridad. Sería aún más vergonzoso para ti. Me estaba echando. De mi casa. De la casa que mis padres habían comprado con el sudor de su frente. Su descaro y su falta de escrúpulos eran increíbles. La miré a ella y luego a Adrián. Él permanecía con la cabeza gacha, incapaz de contradecir a su madre. Asentía en silencio. Lo entendí. Aquello no era un arrebato espontáneo de doña Carmen. Era una obra de teatro planeada y ensayada entre madre e hijo. Querían humillarme de esa manera, echarme de casa de la forma más vergonzosa para justificar el camino a la amante. Querían convertirme en la culpable, en la desagradecida, para poder quedarse fácilmente con esta casa y con toda la fortuna que creían que pertenecía a Adrián. La rabia me subía por la garganta y casi me ahogaba. Pero no grité, no discutí, no lloré, porque en ese momento supe que cualquier palabra era inútil. No hay razonamiento que valga con gente cegada por la codicia y la traición. Los miré una última vez, una mirada larga, para grabar en mi mente los verdaderos rostros de estas personas ingratas, y me di la vuelta. Sí, me iría, pero no con las manos vacías y humillada. Me iría llevándome todo lo que me pertenecía, y además les haría pagar el precio más alto, un precio inimaginable, por la farsa de la expulsión que acababan de representar. Después de echarme de casa con éxito, Adrián Soler y su madre se sumieron por completo en la alegría y el júbilo. Esa noche, celebraron una pequeña fiesta para limpiar las malas energías
y dar la bienvenida al nuevo miembro de la familia. Doña Carmen no paraba de elogiar la decisión de su hijo y la simpatía de su futura nuera. Adrián, aunque al principio sintió un leve remordimiento, pronto lo olvidó todo con los dulces halagos de Nerea. Estaba completamente convencido de haber tomado la decisión más acertada de su vida. Creía haber dejado atrás un pasado aburrido para avanzar hacia un futuro más brillante. A la mañana siguiente, para demostrar su estatus de CEO y ganarse el corazón de su amante embarazada, Adrián decidió comprarle a Nerea una nueva mansión, tal como había prometido. Dijo que, aunque la actual era lujosa, estaba contaminada con rastros del pasado y no era digna de la nueva señora de la casa. Quería un comienzo completamente nuevo, en un lugar completamente nuevo. Condujo su Porsche de lujo, con Nerea vestida con ropa de maternidad de alta costura, hacia la zona residencial más cara de Madrid, a orillas del río. Un enclave exclusivo de áticos y mansiones multimillonarias para la élite. Adrián ya le había echado el ojo a un ático dúplex de unos 500 metros cuadrados con piscina privada y vistas panorámicas al skyline de la ciudad. El precio, por supuesto, era astronómico, 40 millones de euros. Al entrar en la sala de exposiciones con el aire de un hombre de negocios triunfador, Adrián fue inmediatamente rodeado por el personal de ventas, que lo trató como a un rey. Rodeó a Nerea con el brazo, dio una vuelta y señaló con la mano el modelo de ático más caro. Nos quedamos con este, dijo, con la indiferencia de quien compra verduras en el mercado. El personal quedó impresionado. Nerea estaba tan feliz que se sonrojó. Se apoyó en Adrián, con los ojos llenos de orgullo y adoración. Una elección excelente, señor Soler. Para formalizar la reserva, necesitamos un depósito del 10% del precio, es decir, 4 millones de euros. ¿Prefiere pagar con tarjeta o por transferencia? Con tarjeta, respondió Adrián con aire despreocupado. Sacó de su cartera de piel de cocodrilo una imponente tarjeta de crédito negra, sin límite, reservada para clientes VIP. Se la entregó al empleado con orgullo. Este era el momento que había estado esperando, el de exhibir su riqueza y poder frente a una belleza. El empleado tomó la tarjeta respetuosamente y la insertó en el datáfono. Tecleó la cantidad de 4 millones de euros y le pasó el terminal a Adrián para que introdujera su PIN. Adrián pulsó con indiferencia los números de siempre. Tanto él como Nerea esperaban conteniendo la respiración el bip y la impresión del recibo. Pero en lugar del familiar sonido, en la pantalla del datáfono apareció un mensaje en letras rojas. Transacción denegada. Contacte con su banco. La sonrisa se congeló en el rostro de Adrián. ¿Qué pasa? Su máquina debe de tener un problema. Inténtelo de nuevo, dijo, con un ligero tono de irritación. La empleada, algo desconcertada, reinició el dispositivo y volvió a pasar la tarjeta, pero el resultado fue el mismo, transacción denegada. Esta vez, no solo Adrián, sino también Nerea, empezaron a sentir que algo iba mal. La expresión de admiración de los empleados a su alrededor comenzó a cambiar a una de ligera duda. «Imposible», exclamó Adrián, empezando a sentir la humillación. «Esta tarjeta nunca falla. Llame a su director». El director acudió rápidamente, y tras escuchar la situación, sugirió cortésmente probar de otra manera. «Quizás podría intentar hacer una transferencia directa a través de la aplicación de su banco, señor». Adrián, ofendido, sacó su móvil. Inició sesión en la aplicación bancaria donde solía ver bailar cifras de cientos de millones de euros. Pero cuando la pantalla se cargó ese día, sintió como si una descarga eléctrica recorriera su cuerpo. Todos los números habían desaparecido. Su cuenta personal, la cuenta de la empresa, las cuentas de inversión asociadas. El saldo de todas ellas mostraba un único número, 0. ¿Pero qué es esto?, balbuceó Adrián, mientras un sudor frío le perlaba la frente. Cerró la sesión y volvió a entrar, pero el resultado no cambió. Debajo de cada cuenta había una pequeña nota en rojo, cuenta congelada temporalmente a petición del propietario final. Todas las transacciones han sido anuladas. ¿Propietario final? ¿Quién era ese? ¿No era él el CEO y el máximo responsable del grupo? Adrián, ¿qué ocurre?, preguntó Nerea, preocupada al ver su expresión de pánico. «¡Cállate!», gritó Adrián, incapaz de mantener la compostura. Se levantó bruscamente y se fue a un rincón para empezar a hacer llamadas. La primera fue al director financiero del grupo. «Señor Martos, ¿qué está pasando con las cuentas de la empresa? ¿Por qué están todas congeladas?». Al otro lado, la voz del director financiero sonaba cansada y sorprendida. «Señor presidente, acabo de recibir la notificación. La orden de bloqueo vino directamente del banco suizo donde se gestiona nuestro principal fondo de inversión. Dicen que es una orden directa de la presidenta del fondo, es decir, la propietaria final». «¿La presidenta? ¿Qué presidenta? Mi padre falleció, y yo soy el que manda»,
gritó Adrián al teléfono. No, no lo sé, señor. Solo me han dicho que la persona que ha dado la orden se llama Elara Vargas. Elara Vargas. El nombre fue como un rayo que golpeó el cerebro de Adrián. Se quedó paralizado, casi se le cae el teléfono. Imposible. ¿Cómo puede ser ella? ¿Cómo puede una ama de casa parásita tener tanto poder? Tenía que haber un error. El shock en el banco era solo el comienzo de la pesadilla, el preludio de la terrible verdad que estaba a punto de afrontar. Tras el primer golpe en la inmobiliaria, Adrián Soler salió de allí como alma que lleva el diablo, dejando atrás a una Nerea desconcertada y las miradas despectivas del personal de ventas. Se derrumbó en su Porsche, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Elara Vargas. ¿Cómo es posible que sea Elara? Tenía que ser un terrible error. Quizás ella se había confabulado con el director financiero para gastarle una broma pesada. Marcó apresuradamente otro número, esta vez el del jefe de contabilidad del grupo, en quien confiaba ciegamente. Señor Ruiz, compruébelo ahora mismo. ¿Hay algún problema con el sistema financiero del grupo? ¿Por qué están todas las cuentas bloqueadas? Al otro lado de la línea, la voz del contable también estaba llena de pánico y miedo. Señor presidente, yo tampoco entiendo nada. Esta mañana hemos recibido un correo del Sistema de Administración Superior informando de una reestructuración de todos los permisos de operación financiera. Todos sus accesos y los de los demás directivos han sido revocados. La orden viene de alguien con el cargo de presidenta del Consejo de Administración, un cargo del que nunca había oído hablar. ¿Presidenta del Consejo? ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? Gritó Adrián, con el corazón a punto de salírsele del pecho. Sí. El correo especifica que la persona que ocupa ese cargo es la señora Elara Vargas. Otra vez Elara Vargas. Esta vez no había duda. Su nombre, unido a un cargo tan poderoso, confirmaba un hecho innegable. Su esposa, la ama de casa a la que acababa de desechar, de alguna manera, controlaba el sustento financiero de todo el grupo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo una mujer que solo se dedicaba a las tareas del hogar podía tener un poder tan aterrador? Adrián, enloquecido, llamó a un directivo tras otro, pero todos le dieron respuestas similares. Ellos eran solo asalariados, obedecían órdenes de arriba, y ahora su superiora no era el CEO Adrián Soler, sino la presidenta Elara Vargas. Presa del pánico, la impotencia y la rabia, Adrián condujo como un loco de vuelta a casa. Necesitaba una explicación, necesitaba saber la verdad. Al llegar a la mansión, encontró a su madre, doña Carmen, dando órdenes alegremente al personal para redecorar su antigua habitación para la nueva señora de la casa. «Mamá, ha pasado algo terrible», irrumpió Adrián, con el rostro pálido. Le contó todo, la tarjeta rechazada, las cuentas congeladas y el repentino nombramiento de Elara como presidenta. Doña Carmen, al escucharlo, primero se quedó boquiabierta de incredulidad, pero esa expresión pronto se tornó en furia. «¿Qué? ¿Esa arpía se ha atrevido a hacer algo así?», gritó con una voz aguda. «¿Con qué derecho? Si no es más que una mantenida, una mujer estéril. Seguro que ha hecho alguna artimaña. Se ha compinchado con esos directivos traidores para robarle la empresa a mi hijo». La codicia y la ignorancia le impedían aceptar la verdad. A sus ojos, yo seguía siendo la nuera de provincias, nada más. No podía creer que yo pudiera tener un poder real. «No, no podemos dejar que se salga con la suya», dijo, paseándose por la habitación. «Seguro que lo hace para vengarse, para presionarnos y conseguir más dinero en el divorcio. Tenemos que ir a buscarla y ponerla en su sitio. Hay que recordarle que, aunque esté divorciada, sigue siendo la nuera de esta casa y no puede actuar así». La ira y la ilusión de su autoridad de suegra la cegaban. No se daba cuenta de que las tornas habían cambiado por completo. Seguía pensando que podía avasallarme y educarme con su estatus. «Vamos, llévame ahora mismo donde esté esa», le ordenó a su hijo. «He oído que se está quedando temporalmente en el ático de una amiga, en el residencial Alcázar. Vamos para allá. Tengo que cantarle las 40. Le voy a dar una lección». Adrián, en ese momento, también estaba sumido en el pánico y la rabia. Ya no tenía la cabeza fría para sopesar la situación. Él también quería encontrarme, enfrentarme a mí y descubrir la verdad. Él también creía que esto no era más que una sucia treta por mi parte, una que podría reprimir fácilmente con su fuerza de hombre. Y así, una persona enfurecida y otra en pánico, madre e hijo, condujeron para buscarme, con la ciega convicción de que todavía tenían la sartén por el mango. No sabían que estaban caminando directamente hacia una trampa más grande, una obra de teatro que mi difunto suegro y yo habíamos preparado 10 años atrás. En medio de una rabia y confusión extremas, Adrián Soler y su madre condujeron el Porsche a toda velocidad hacia el lujoso residencial Alcázar,
donde creían que me alojaba temporalmente. Doña Carmen, en el asiento del copiloto, con el rostro desencajado, no dejaba de proferir insultos, llamándome víbora e ingrata. Incluso ya había trazado un plan en su mente. Al llegar, montaría un escándalo, lloraría y gritaría, contándole a todo el mundo mi deslealtad y traición para avergonzarme y obligarme a devolverles todo. Adrián, por su parte, conducía en silencio, apretando el volante. Él también imaginaba la escena en la que me interrogaría y, con su autoridad de marido, me haría confesar mi complot. Ambos seguían sumidos en su ilusión de poder, sin darse cuenta de que el mundo había cambiado por completo. Su sedán de lujo se detuvo frente al vestíbulo de la torre más opulenta del complejo. Salieron del coche con la actitud segura de la clase alta, pero esa seguridad se desvaneció al instante. Justo cuando iban a entrar en el vestíbulo, dos altos guardias de seguridad uniformados salieron a su encuentro y les cortaron el paso. «Disculpen, ¿a quién buscan?», preguntó uno, con voz educada pero firme. Doña Carmen frunció el ceño, molesta. «Apártense. Venimos a ver a un familiar en la planta 35. Lo siento, pero ¿a quién buscan exactamente en la planta 35? ¿Y tienen cita previa?», insistió el segundo guardia, manteniendo su postura. «¿Acaso tengo que informarles a ustedes de a quién vengo a ver?», gritó doña Carmen. «Venimos a ver a mi nuera, Elara Vargas. Somos familia. ¿Qué cita ni qué nada?». Al oír el nombre y el número de planta, los dos guardias se miraron, y el primero habló con un tono aún más firme. «Lo lamento, pero tenemos instrucciones de la propietaria del apartamento de no permitir el acceso a ningún visitante que no esté en la lista de invitados autorizados. Y sus nombres no están en esa lista. Por favor, retírense». «¿Qué? ¿Se atreve a hacer eso?», exclamó doña Carmen, furiosa. «Si está viviendo de prestado en casa de una amiga, ¿cómo se atreve a dar órdenes a los guardias? ¿Ustedes saben quién soy yo? Soy su suegra. Apártense ahora mismo». Adrián, temiendo que su madre montara una escena y lo dejara en evidencia, la apartó rápidamente. Intentando ser más diplomático, sacó una tarjeta de visita de su cartera. «Buenos días. Soy Adrián Soler, CEO del Grupo Soler. Ha habido un pequeño malentendido con mi esposa. Les agradecería que nos permitieran subir para resolver un asunto familiar». Pensó que su título de CEO intimidaría a los guardias, pero se equivocaba. El guardia miró la tarjeta de reojo, se la devolvió y negó con la cabeza. «Lo siento, señor Soler. Nosotros solo seguimos las normas y las instrucciones de la propietaria. Sea quien sea usted, no podemos dejarle pasar. Si continúan alterando el orden, tendremos que tomar medidas más drásticas». La actitud inflexible de los guardias dejó a Adrián y a su madre sin palabras. Estaban acostumbrados a ser respetados y agasajados allá donde iban. Era la primera vez que se les negaba el paso de una forma tan tajante. Se dieron cuenta de que algo iba mal. Este ático no era simplemente la casa de una amiga, como habían pensado. Mientras estaban allí, confundidos y furiosos, sin saber qué hacer, un hombre de aspecto muy elegante, vestido con un traje oscuro, salió del vestíbulo. Era el abogado, el señor Ramiro. Había sido avisado por mí y llevaba un tiempo allí. «Buenos días, señor Soler, y a usted, señora», dijo el abogado. Su voz era tranquila, pero su mirada tenía un brillo irónico. «Buscan a Lasra Vargas, ¿verdad? Me temo que no está aquí. Tú eres el abogado de Elara, ¿no?». Doña Carmen lo reconoció. «Había estado en casa alguna vez para tramitar unos papeles míos». «Habla, ¿dónde se esconde esa desgraciada? ¿Tú también estás compinchado con ella para robar el patrimonio de mi familia?». El señor Ramiro sonrió. «Señora, le ruego que mida sus palabras. La difamación es un delito grave. Yo no estoy compinchado con nadie. Simplemente cumplo con mi trabajo, siguiendo las instrucciones de mi clienta y, por cierto, la propietaria real de este ático, Lasra, Elara Vargas». «¿Propietaria?», exclamaron Adrián y doña Carmen al unísono, sin poder creer lo que oían. «¿Este ático es suyo?». «Exacto», asintió el abogado. «Lo compró hace 3 años con sus fondos personales. Simplemente no quiso presumir de ello y no se lo dijo a nadie». «Ah, y no es solo este. Creo que también tiene un par de propiedades más en Barcelona e Ibiza». «No lo recuerdo con exactitud». Las palabras del abogado fueron como martillazos en la cabeza de Adrián y su madre. Estaban en shock total. La nuera, la esposa que siempre habían despreciado como una mantenida, había acumulado en silencio una fortuna personal a sus espaldas. Pero, ¿y la empresa? ¿Por qué ha congelado las cuentas de la empresa?, balbuceó Adrián. Eso era lo que más le aterraba. «Ah», eso dijo el abogado con una sonrisa enigmática. «Sobre ese asunto, no deberían preguntarme a mí, sino a otra persona.
alguien a quien probablemente llevan mucho tiempo sin recordar. Justo en ese momento, otro hombre salió de detrás del abogado. Era un hombre de aspecto humilde, con ropa gastada y una gorra en la mano. Era el señor Jiménez, el viejo chofer que había servido a mi suegro durante décadas. Al verlo, Adrián y doña Carmen se quedaron aún más confundidos. Señor Jiménez, ¿qué hace usted aquí? El señor Jiménez no respondió. Solo inclinó la cabeza y dijo con voz temblorosa: Señorito Adrián, señora, el difunto presidente me encargó que, si alguna vez llegaba un día como hoy, les entregara esto. Dicho esto, el señor Jiménez sacó del bolsillo un sobre amarillento, desgastado por el tiempo, y se lo entregó respetuosamente a Adrián con manos temblorosas. La visita fallida acababa de abrir la puerta a un secreto aún mayor, una verdad que estaba a punto de ser revelada. El sobre amarillento y desgastado por el tiempo pesaba en la mano de Adrián Soler como si fuera una roca al rojo vivo. ¿El padre?, murmuró, sin entender qué estaba pasando. Su padre había fallecido hacía casi 10 años, y todos los asuntos relacionados con el testamento y la herencia se habían cerrado hacía mucho tiempo. ¿Por qué aparecía ahora un sobre tan misterioso? Doña Carmen también estaba desconcertada. Miró el sobre, luego al viejo chofer, y una inquietud indescriptible comenzó a crecer en su interior. ¿Qué hay aquí dentro, señor Jiménez?, preguntó Adrián con voz ligeramente temblorosa. El señor Jiménez simplemente negó con la cabeza, con los ojos viejos y arrugados llenos de lágrimas. No lo sé bien, señorito. El presidente solo me dijo que lo guardara a buen recaudo y que se lo entregara únicamente el día en que usted le hiciera una gran faena a la señorita Elara. Las palabras del viejo chofer fueron como un puñal en la conciencia de Adrián. Su rostro se puso pálido y, con manos temblorosas, rompió lentamente el viejo sello del sobre. Dentro no había una carta, sino un fajo de documentos mecanografiados y una pequeña memoria USB. Adrián sacó los documentos y empezó a leer. A medida que leía, su rostro pasaba de la palidez al púrpura. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener los papeles. Doña Carmen, impaciente, le arrebató los documentos para verlos, y ella también se quedó helada. Era una copia del contrato de fideicomiso de bienes que mi suegro, don Fernando Soler, había firmado un mes antes de su muerte. El contrato había sido redactado por un prestigioso bufete de abogados internacional, llevaba las firmas de don Fernando, la mía y la de 2 testigos, y estaba perfectamente legalizado. El contenido de ese contrato, que era en realidad un testamento encubierto, revelaba una verdad demoledora, una verdad increíble. Tras la muerte de don Fernando, la totalidad de sus acciones en la empresa, que representaban el 80% del valor, no se heredaban ni a su esposa, doña Carmen, ni a su hijo, Adrián Soler, sino que se transferían íntegramente a un fondo fiduciario de inversión con sede en Suiza, y la única persona designada para administrar ese fondo, para obtener beneficios y para ejercer plenos poderes sobre todas las actividades, inversiones, ventas, retiradas de fondos era yo, Elara Vargas. El contrato también especificaba muy claramente el papel de Adrián. Sería nombrado CEO, actuaría como la imagen representativa de la empresa y disfrutaría de un salario muy generoso, bonificaciones y beneficios acordes a su cargo. Sin embargo, no tendría ninguna propiedad ni poder de decisión sobre los asuntos financieros clave. Todas las decisiones importantes debían ser aprobadas por la administradora del fondo, es decir, por mí. Dicho sin rodeos, él no era más que un empleado de alto standing en la empresa de su propia familia. Adrián y su madre estaban estupefactos, sin palabras. Releyeron el contrato una y otra vez, como si no pudieran creer lo que veían. ¿Por qué? ¿Por qué don Fernando había hecho algo así? ¿Por qué había confiado más en una nuera recién llegada que en su propio hijo y su esposa? Fue entonces cuando el abogado, el señor Ramiro, que había permanecido en silencio, habló. Su voz era fría y clara. Quizás si ven esto, entiendan mejor las razones de don Fernando. Tomó la memoria USB de la mano de Adrián, la conectó a una tablet que traía consigo y giró la pantalla hacia ellos. En la pantalla apareció un video. Era una grabación de los últimos días de don Fernando, en la habitación del hospital. Estaba sentado en la cama, demacrado y débil, pero con una mirada increíblemente lúcida y penetrante. Estaba hablando, y la persona sentada frente a él, escuchando atentamente, era yo. La voz de don Fernando, débil pero firme, resonó. Sé que no me queda mucho tiempo. He dedicado toda mi vida a este negocio, y no puedo permitir que se hunda. Conozco el carácter de Adrián. Es un buen chico, pero no tiene madera de líder. Es demasiado impulsivo y confía en la gente con demasiada facilidad. Dejarle todo el grupo a él es como dejar las ovejas al cuidado del lobo. Y mi mujer, aunque es buena,
Adora ciegamente a su hijo y no sabe nada de negocios. Le he dado muchas vueltas. Hizo una pausa y tosió. Luego me miró, con una profunda confianza en sus ojos. Punto hasta que apareciste tú, Elara. Con solo unas pocas conversaciones, supe que tenías una mente extraordinaria. Tienes la agudeza, la determinación y la frialdad que se necesita para los grandes negocios. Tú eres la única que puede llevar este barco más lejos. Sé que es injusto cargarte con esta responsabilidad, pero no tengo otra opción. Tómalo como la súplica de un padre. Elara, por favor, protege este negocio por mí y cuida de Adrián por mí. Confío en ti. El video terminó, pero las últimas palabras de don Fernando siguieron resonando en el aire. La verdad era ahora innegable, irrefutable. No había habido ningún complot, ningún robo. Todo había sido planeado y delegado por el propio patriarca de la familia, el fundador del grupo. Adrián y doña Carmen se desplomaron en los asientos del vestíbulo, completamente destrozados. Toda su ira y sus acusaciones ahora parecían ridículas. Habían intentado insultar y dañar a la misma benefactora que había sostenido silenciosamente a la familia durante la última década. Ellos mismos habían destrozado la obra de teatro perfecta que don Fernando había creado para proteger su vida de abundancia. Ahora lo entienden, ¿verdad?, dijo el señor Ramiro, recogiendo la tablet. Vargas no ha robado nada a nadie. Al contrario, ha cumplido fielmente la voluntad de don Fernando, trabajando incansablemente para convertir una empresa en quiebra en un imperio de 200 millones de euros, para que ustedes pudieran vivir como lo han hecho. La orden de congelar las cuentas no es un acto de venganza, sino simplemente el ejercicio de su legítima autoridad como propietaria, gestionando y protegiendo los activos de los riesgos que ustedes mismos estaban creando. La verdad había salido a la luz, pero en lugar de alivio solo trajo más desolación y desesperación. Adrián y su madre se dieron cuenta de que no solo habían perdido la fortuna, sino todo, la confianza de su difunto padre y marido, y la dignidad para seguir adelante. Tras la demoledora revelación de la verdad, Adrián Soler y su madre ya no se atrevieron a montar más escándalos en el vestíbulo del edificio. Regresaron a casa sumidos en la más absoluta desolación y desesperación. La sensación de pasar de ser los reyes a darse cuenta de que no eran más que empleados, parásitos, era más dolorosa y humillante que la propia pérdida de dinero. De vuelta en la estrecha realidad de su hogar temporal, madre e hijo tuvieron una gran pelea. Doña Carmen culpó a su hijo por ser un necio incapaz de controlar a su esposa, mientras que Adrián reprochó a su madre su codicia, que había llevado las cosas a ese extremo. Pero tras las acusaciones mutuas, tuvieron que enfrentarse a la cruda realidad. Iban a perderlo todo. Si yo, Elara Vargas, realmente movía ficha, si decidía retirar todo el capital del grupo, el imperio de 200 millones de euros se derrumbaría en un instante, y ellos pasarían de una vida de lujo a la ruina, e incluso a las deudas. El miedo venció al orgullo. Sabían que ya no podían enfrentarse a mí legalmente. El único camino que les quedaba era apelar a las emociones. Decidieron buscarme no para exigirme nada, sino para suplicarme. Y para ello, comenzaron a urdir otra obra de teatro, una mucho más elaborada y falsa. Unos días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era Adrián. Al otro lado de la línea, su voz ya no era hostil ni furiosa, sino débil y lastimera. Elara, soy yo. ¿Podríamos vernos un momento? Mamá. Mamá está muy grave. Su voz se quebró en un sollozo. Guardé silencio. Sabía que esto era otra actuación, pero sentía curiosidad por ver qué papel interpretarían esta vez. ¿Qué ocurre?, pregunté con frialdad. Desde que se enteró de todo, mamá se ha venido abajo. No come, se pasa el día llorando y repitiendo tu nombre y el del abuelo. El médico dice que el shock ha sido demasiado grande y que si sigue así, podría ser peligroso. Elara, sé que me equivoqué. Mamá también se equivocó. Pero por favor, por los 10 años que hemos pasado juntos, ¿podrías venir a verla una última vez? Te lo suplico. Dice que tiene algo muy importante que decirte antes de irse. La obra de teatro, apelando al afecto entre suegra y nuera, estaba montada de forma muy trágica. Aunque sabía que era una farsa, no podía ignorarla por completo. Y quería ver hasta dónde llegaría su descaro. Acepté. El lugar de encuentro no fue un hospital, sino la misma mansión donde habíamos vivido juntos. Probablemente esperaban que el entorno familiar me trajera viejos recuerdos. Cuando entré, la escena en la casa era completamente diferente. Ya no había júbilo ni alegría, solo una atmósfera sombría y lúgubre. Mi ex suegra, doña Carmen, yacía en la gran cama del dormitorio principal, con un aspecto demacrado y pálido. Su rostro,
Normalmente sonrosado y arrogante, ahora estaba lívido. Tenía los ojos cerrados y su respiración era débil. Adrián estaba sentado a su lado, pasándole de vez en cuando un pañuelo por la frente, una estampa de piedad filial y dolor. Al verme entrar, Adrián se levantó rápidamente y me hizo una seña para que guardara silencio. «Has venido. Mamá acaba de quedarse dormida. Siéntate aquí y espera un momento». Me sentó en una silla y comenzó su monólogo. Habló de su arrepentimiento, de su remordimiento. Dijo que se había equivocado al traicionarme por hacer caso a su madre. Dijo que solo en los días que había pasado sin mí se había dado cuenta de lo valiosa que yo era. «Elara, sé que es demasiado tarde para decir nada. Pero de verdad que lo siento», dijo con los ojos enrojecidos. «No espero que me perdones. Solo te pido que perdones a mi madre. Es mayor y no juzgó bien. Todo lo que hizo fue por el inmenso amor que siente por su hijo, por su desesperado deseo de tener un nieto. Por favor, por los 10 años que hemos compartido, por la memoria de tu suegro, salva a esta familia, salva el trabajo de su vida. ¿Puedes hacerlo?». Justo en ese momento, doña Carmen, en la cama, comenzó a moverse. Abrió lentamente los ojos y me miró con una mirada vidriosa. «Elara, ¿eres tú, hija?», susurró. Su voz era tan débil como la llama de una vela al viento. Extendió una mano huesuda y pálida hacia mí. «Ven, acércate a mamá». Dudé, pero finalmente me acerqué y me senté en el borde de la cama. Me tomó la mano. Estaba fría como el hielo. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro demacrado. «Elara, mamá. Mamá lo siente», sollozó. «Mamá se equivocó. Fui una mala suegra. No te traté bien. Estaba ciega, fui una codiciosa, y ahora estoy pagando por ello. Pronto me reuniré con tu suegro. Pero antes de irme, tengo un último deseo, hija». Se incorporó con dificultad y me miró con ojos suplicantes. «Hija, salva a nuestro Adrián. Salva el negocio de la familia. Es el trabajo de toda la vida de tu suegro. No puedes dejar que se hunda. Yo me arrodillaré si es necesario. Haré lo que quieras. Pero por favor, no retires los fondos. No abandones la empresa. ¿De acuerdo, hija?». Era una obra de teatro perfectamente interpretada. El tono de voz, la mirada, cada lágrima, todo estaba meticulosamente calculado. Ya no exigían ni ordenaban. Usaban las emociones, el afecto conyugal y la memoria de los difuntos para atarme, para apelar a mi compasión. Pensaban que yo, una mujer sentimental, no podría ser cruel ante semejante escena, pero una vez más me subestimaron. Puedo ser sentimental, pero no soy estúpida. Y sabía muy bien que detrás de esas lágrimas se escondía un cálculo inalterable. Sentada junto al falso lecho de enferma de mi ex-suegra, aún con mi mano atrapada en la suya, escuché sus súplicas y lamentos, observando la trágica obra que madre e hijo intentaban representar a la perfección. Una en el papel de la anciana madre moribunda, arrepentida en el último momento. El otro, en el del hijo devoto sumido en el dolor. Utilizaban todos los recursos a su alcance, los sentimientos, el afecto conyugal, incluso la memoria de mi difunto suegro para crear una jaula invisible de culpa, para encerrarme en ella y hacer que mi corazón se ablandara y cediera. Pero se equivocaban. 10 años de vivir en su hipocresía me habían enseñado una cosa. Nunca confíes en las lágrimas de los egoístas. La miré. Vi su rostro demacrado, pálido por el miedo y la falta de sueño de los últimos días. Vi las lágrimas que corrían por sus mejillas, pero no sentí ni una pizca de compasión. Solo me pareció ridículo. Retiré suavemente mi mano de la suya. «Señora», dije. Mi voz seguía siendo tranquila, pero fría y distante. «Ya no es necesario que siga actuando. Su obra de teatro ya me cansa». Mis palabras fueron como un jarro de agua fría sobre la obra en su punto culminante. Doña Carmen se quedó helada. Sus sollozos cesaron. Adrián me miró con los ojos como platos, sin poder creer que pudiera ser tan despiadada. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó doña Carmen. «Tu madre se está muriendo y tú dices que está actuando. Si usted se muere o no, no es algo que yo pueda saber», dije, caminando hacia la ventana. «Pero si yo no hubiera congelado los activos, probablemente ahora estaría usted de compras con su hijo y su amante, buscando una casa nueva, ¿verdad?». Me di la vuelta y los miré directamente a los ojos. ¿Creen que unas cuantas lágrimas y unas palabras de disculpa pueden borrar 10 años de sufrimiento? ¿Creen que pueden borrar la traición y la humillación que me infligieron? ¿Creen que sigo siendo la misma Elara estúpida de antes? ¿Que se ablandará con unas pocas palabras dulces y volverá a sacrificarse? Solté una risa seca y sarcástica. «Se equivocan. Esa Elara está muerta. Murió el día en que su hijo trajo a su amante a casa y usted aplaudió. La persona que tienen delante es la presidenta del Consejo de Administración del Grupo Soler.
Y no he venido aquí a escuchar sus lamentos, sino a hablar de negocios. La palabra negocios en mis labios dejó a madre e hijo boquiabiertos. No entendían a qué me refería. No les di tiempo a pensar. Me acerqué al escritorio de la habitación y saqué un fajo de documentos que había preparado. Lo coloqué sobre la mesita de noche, junto a la cama de doña Carmen. Esta es mi propuesta. Adrián se apresuró a coger los documentos y los leyó. A medida que leía, su rostro cambiaba de color. No era un acuerdo de paz, sino una propuesta para reestructurar todo el poder del grupo. Según esta propuesta dije, con la voz fría y firme de una mujer de negocios negociando, no retiraré los fondos del grupo. Seguiré invirtiendo e incluso inyectaré más capital para la expansión. Eso salvará a la empresa de la quiebra y a ustedes de la ruina. Al oír esto, un atisbo de alivio y esperanza apareció en los rostros de doña Carmen y Adrián. Pero inmediatamente aplasté esa esperanza. Sin embargo, enfaticé, a cambio hay varias condiciones. Primero, usted, señora, y el señor Adrián Soler, me cederán el 20% restante de las acciones que poseen a su nombre en las filiales. Sumado al 80% que ya administro, eso significa que tendré el 100% de la propiedad del grupo. ¿Qué? Gritó Adrián. Eso es un robo. ¿Robo? Arqué una ceja. Yo diría que es una recuperación. Simplemente recupero lo que me correspondía por mi trabajo. Pero no se preocupen, no soy tan cruel. Continué con la segunda condición. Una vez que asuma la presidencia, reajustaré el puesto del señor Adrián Soler. Ya no será CEO. Será degradado a subdirector del equipo de ventas, un puesto más acorde con sus capacidades reales. Seguirá viniendo a trabajar y cobrará un sueldo como un empleado normal. Por supuesto, ya no habrá coche de lujo, ni chofer personal, ni gastos ilimitados. Tendrá que aprender a vivir con su sueldo. Y usted, señora, me volví hacia doña Carmen. Podrá seguir viviendo en esta mansión en calidad de madre de un empleado del grupo. Yo seguiré cubriendo todos los gastos de manutención y del personal de servicio, pero se acabaron los viajes a Europa y las compras de lujo. Tendrá que aprender a vivir una vida normal, como cualquier otra jubilada. Y la última y más importante condición los miré a ambos. A partir de ahora tienen prohibido interferir en la gestión del grupo o en mi vida personal. Todas las decisiones las tomaré yo sola. Esta es mi propuesta. Era una oferta que no les dejaba otra opción. Aceptar y vivir una vida normal, aunque no tan opulenta como antes, o rechazarla y enfrentarse al colapso del grupo, la pérdida de todo su patrimonio y empezar de cero. No los enviaba a la cárcel ni los dejaba en la calle, pero les quitaba lo que más valoraban, su poder y su vida de reyes. Era un castigo más doloroso que la pérdida de dinero. Doña Carmen y Adrián se quedaron sentados, estupefactos. Su trágica obra de teatro había fracasado por completo. Solo ahora se daban cuenta de que la persona que tenían delante no era la nuera o la esposa a la que podían manipular con emociones, sino la verdadera tiburón, la presidenta fría, decidida y sin un ápice de tolerancia del imperio. Después de mi fría propuesta, tanto Adrián Soler como su madre quedaron en un estado de parálisis. No podían aceptar ni rechazar. Intentaron de nuevo apelar a los viejos tiempos, a los lazos familiares, incluso a la memoria del difunto padre de Adrián, pero yo ya no me conmoví en lo más mínimo. Les di exactamente 24 horas para pensar y firmar el acuerdo. De lo contrario, cumpliría mi palabra y retiraría todo el capital. En medio de esta tensa situación, otro personaje, que había quedado momentáneamente olvidado, apareció de repente para complicarlo todo aún más. Nerea Galván, la amante embarazada de Adrián. Cuando las cuentas de Adrián fueron congeladas y la compra de la mansión fracasó, Nerea empezó a sentirse inquieta, pero no se rindió por completo. Creía que, mientras tuviera en su vientre al heredero, al tesoro que aseguraría la continuación del linaje, todavía tenía la sartén por el mango. Pensaba que, por muy mal que estuvieran las cosas, la familia Soler no se atrevería a maltratar a su propio nieto. Se quedó en el lujoso apartamento que Adrián le había conseguido, esperando buenas noticias de su amante. Pero cuando Adrián llegó con el rostro desencajado y le contó mi propuesta que sería degradado y que toda la familia dejaría de vivir con la opulencia de antes, Nerea no pudo quedarse de brazos cruzados. Su sueño de convertirse en la esposa de un magnate estaba a punto de hacerse añicos, así que decidió actuar por su cuenta. No vino a buscarme a mí. Probablemente sabía que enfrentarse a mí directamente en ese momento era inútil. Eligió un objetivo más fácil de atacar. Su futura suegra, doña Carmen. Ese día, mientras doña Carmen seguía en cama, atormentada por mi decisión, Nerea se presentó sin ser invitada. Ya no tenía el aspecto dulce y salamero de antes. Entró directamente en la habitación y se sentó en una silla frente a doña Carmen, con una actitud desafiante. Señora, dijo,
yendo directamente al grano. He oído que la hermana Elara ha vuelto y quiere quedarse con toda la fortuna de la familia. ¿Es eso cierto? Doña Carmen suspiró y asintió con cansancio. Sí, esa mujer lo controla todo. Mi hijo y yo estamos a su merced. ¿A su merced? Se burló Nerea. ¿Cree que una mujer traicionada por su marido y echada por su suegra va a tener piedad? ¡Qué ingenua! No los va a dejar en paz. Los torturará lentamente. Se vengará haciéndoles vivir una vida peor que la muerte. Las palabras de Nerea fueron como agujas que atravesaron los miedos de doña Carmen. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó con voz de pánico. ¿Qué hacemos?, dijo Nerea con una sonrisa calculadora. ¿Ha olvidado que todavía le queda un as en la manga, señora? Y ese as está aquí, en mi vientre. Se acarició su abultado vientre. El heredero de la familia Soler. Elara tendrá dinero y poder, pero esto es algo que nunca podrá tener. Con esto en nuestras manos, todavía podemos darle la vuelta a la partida. ¿Qué quieres decir? Doña Carmen no entendía. Quiero decir, Nerea se acercó y susurró que no podemos dejar que la hermana Elara se lo quede todo. Adrián puede ser degradado, pero no podemos permitir que una extraña se quede con toda la fortuna del grupo. Tiene que luchar, señora. Exíjale que, si quiere mantener la empresa, tiene que ceder una parte considerable del patrimonio para asegurar el futuro de su nieto. Yo no pido mucho. Solo una mansión, un coche y una pensión mensual suficiente para criar a nuestro hijo como se merece. Es su derecho. La estaba incitando a enfrentarse a mí, a exigirme una parte de la fortuna. Suegra y nuera unidas contra la exesposa. Era una farsa ridícula. Al principio, doña Carmen dudó. Estaba demasiado asustada por mi frialdad y determinación. Pero la idea de tener que vivir una vida modesta, sin poder presumir ni disfrutar, y sobre todo, pensando en su nieto, hizo que la codicia volviera a brotar en su interior. Y así comenzó una lucha interna entre las dos mujeres, una exnuera y una futura nuera. Nerea no dejaba de ir a la casa para llorar y lamentarse ante doña Carmen, pintándole un futuro miserable en el que su nieto sufriría y no tendría lo que le correspondía. Incluso llegó a insinuar que, si la familia no le garantizaba una vida de lujo para ella y su hijo, no sabía si podría conservar al bebé. Un chantaje descarado. Cegada por las incitaciones y las amenazas de Nerea, doña Carmen comenzó a presionar de nuevo a Adrián. Le lloraba diciendo que no podía permitir que su nieto saliera perdiendo. Le exigía que se enfrentara a mí con más dureza, que reclamara los derechos de su propio hijo. Adrián, atrapado en medio, se encontraba en una situación imposible. Por un lado, su poderosa exesposa, que controlaba su sustento económico. Por otro, su amante embarazada y su madre codiciosa, presionándolo sin cesar. Estaba destrozado, sin saber qué hacer. La casa donde antes había sido el rey, se había convertido en un campo de batalla de discusiones e intrigas interminables. Yo me enteré de todo a través del leal personal de servicio, pero me limité a observar en silencio. Quería ver hasta dónde llegarían en el caos que ellos mismos habían creado, y quería ver qué elección tomaría el causante de todo, mi exmarido. Acorralado, por un lado, por mi presión y la amenaza de perderlo todo, y por otro, por el chantaje y las exigencias interminables de su amante Nerea, Adrián Soler se derrumbó por completo. Ya no tenía cabeza para trabajar. Se pasaba los días ahogado en alcohol y en discusiones interminables. Doña Carmen, presionada por mí y a su vez por su futura nuera, entró en un estado de auténtica locura. La codicia, la vanidad herida y el miedo a perderlo todo la convirtieron en una bestia acorralada, dispuesta a hacer la locura más grande con tal de darle la vuelta a la situación. Después de varios días de cavilaciones, decidió jugar su última carta, la que ella consideraba la más astuta y malvada. Ya no se enfrentaría a mí con leyes ni lógica. Usaría un arma mucho más temible, la opinión pública. Quería convertirme, de víctima traicionada, en una nuera despiadada y una esposa cruel que había utilizado artimañas para usurpar la fortuna de su familia política. Quería usar la presión social y las calumnias para manchar mi reputación, para que no pudiera volver a levantar la cabeza. Su plan se ejecutó de forma metódica. Contactó a varios periodistas de la prensa rosa, de esos que están dispuestos a vender su pluma por dinero. Les contó una historia trágica y conmovedora. En esa historia, ella era la pobre suegra que había dedicado su vida a su hijo y a su futuro nieto. Su hijo, Adrián Soler, era un genio de los negocios que había levantado un imperio por sí solo. Y yo, Elara Vargas, era una chica de provincias con suerte, rescatada por el amor de su hijo. Según su relato, durante los últimos 10 años, yo no había hecho nada más que vivir a cuerpo de rey y disfrutar. Pero cuando mi marido triunfó, me consumieron los celos, y no quise que tuviera un hijo con otra mujer. Y al descubrir que mi difunto suegro, en un acto de confianza,
Me había dejado parte del control de la empresa. Cambié por completo. Utilicé complots y artimañas para quedarme con toda la fortuna, echar a mi marido y a mi suegra de su propia casa, e incluso dar la espalda a mi nieto nonato. Era una historia perfectamente construida, que apelaba a la psicología de las masas. La envidia hacia los ricos, la compasión por los ancianos y los niños, y el prejuicio contra las mujeres ambiciosas y calculadoras. Unos días después, decenas de artículos y noticias falsas publicaron la historia al unísono, con titulares sensacionalistas. La desgarradora historia de la usurpación de una fortuna familiar, la tragedia de un joven CEO, despojado de todo por su esposa ama de casa tras 10 años de matrimonio, suegra ruega entre lágrimas que su nuera devuelva la fortuna por el bien de su nieto. Los artículos provocaron una tormenta en las redes sociales. Mis fotos, las de Adrián, las de doña Carmen y Nerea, se difundieron sin control. Miles de comentarios maliciosos e insultos se dirigieron hacia mí. Me llamaron víbora, desagradecida, mujer sin corazón. Nadie se molestó en conocer la verdad. Simplemente creyeron la trágica historia que doña Carmen había inventado. Mi honor y mi reputación, por los que había luchado toda mi vida, estaban siendo pisoteados y destruidos por ellos en cuestión de días. Doña Carmen estaba muy satisfecha con su jugada. Pensaba que yo, una mujer que valoraba su honor, no podría soportar esta presión. Creía que, asustada, iría a buscarla para negociar y aceptaría sus condiciones. Pero, una vez más, se equivocaba. No entendía que un tiburón, una vez que decide salir al mar, no teme a las pequeñas olas. El ataque de la opinión pública era solo una molestia, no algo que pudiera derribarme. Sabía que la mejor manera de lidiar con los rumores no es desmentirlos, sino aplastarlos con una verdad más grande y poderosa. Y estaba decidida a mostrarles esa verdad, a ellos y a toda la sociedad. Ante la tormenta mediática orquestada por Adrián Soler y su madre, no reaccioné durante 3 días. Me limité a observar en silencio. Mi silencio los envalentonó aún más y despertó la curiosidad del público. Pensaron que me había quedado sin palabras, asustada. No sabían que mi silencio era la preparación para el contraataque final, un golpe fulminante que pondría fin a todo. Al 4.º día, cuando la historia de la nuera malvada estaba en su punto álgido de interés, mi empresa, el Grupo Soler, emitió un comunicado de prensa sorpresa. Al día siguiente por la mañana se celebraría una rueda de prensa oficial para anunciar a la nueva presidenta del Consejo de Administración y aclarar los rumores relacionados con asuntos internos del grupo. El anuncio causó un gran impacto. ¿Nueva presidenta? ¿No era Adrián Soler el CEO y máximo responsable? ¿Quién sería la nueva presidenta? ¿Y a qué rumores se referían? Toda la atención de los medios y del público se centró en esa rueda de prensa. A la mañana siguiente, el auditorio principal del grupo estaba abarrotado de periodistas de todos los principales medios de comunicación. Adrián y su madre también estaban presentes. Se sentaron en las primeras filas, reservadas para la familia, con una expresión de curiosidad mezclada con una ligera inquietud. No entendían qué trama estaba urdiendo. A las 9 en punto, comenzó la rueda de prensa. El primero en subir al escenario no fui yo, sino el abogado de mi difunto suegro, un letrado de edad avanzada y gran prestigio en el mundo jurídico. De forma solemne, hizo público el testamento de don Fernando y el contrato de fideicomiso, revelando ante toda la prensa la verdad sobre la propiedad real y el control del grupo. El auditorio entero quedó estupefacto. Y mientras todos aún estaban asimilando la noticia, aparecí yo. Ya no era la Elara con aspecto de ama de casa. Vestía un traje sastre blanco, elegante y poderoso, diseñado a medida. Llevaba el pelo recogido en un moño alto que dejaba al descubierto mi frente despejada y un maquillaje ligero pero decidido. Caminé con confianza, exudando el aura de una verdadera presidenta. Me planté frente al atril. Recorrí con la mirada todo el auditorio, y mi vista se detuvo en Adrián y su madre, que estaban sentados con los rostros pálidos, sin una gota de sangre. Señoras y señores, dije, y mi voz resonó clara y firme a través del sistema de sonido. Soy Elara Vargas, y a partir de hoy, soy la nueva presidenta del Consejo de Administración del Grupo Soler. Tras la breve presentación, no me molesté en discutir los rumores. Simplemente, proyecté en la gran pantalla detrás de mí todas las pruebas irrefutables. Primero, un video de las cámaras de seguridad que mostraba a Adrián trayendo a su amante embarazada a casa y cómo toda la familia lo celebró. Luego, un archivo de audio que registraba vívidamente cómo mi suegra me insultaba y me echaba de casa. Y finalmente, copias de extractos bancarios y recibos que demostraban cómo había sufragado su estilo de vida durante los últimos 10 años. Toda la verdad quedó expuesta de la manera más cruda.
innegable. El auditorio quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el sonido de los flashes de las cámaras. Adrián y doña Carmen estaban sentados con la cabeza gacha, incapaces de mirar a nadie. Habían sido humillados públicamente ante el mundo entero. Después de presentar pruebas suficientes, concluí mi discurso con una declaración final. En cuanto al futuro del Grupo Soler, me comprometo a seguir liderando la empresa y a llevarla a nuevas cotas de éxito. En cuanto al señor Adrián Soler, dados los acontecimientos, ya no está cualificado para ocupar el cargo de CEO. El Consejo de Administración tomará una decisión oficial sobre su nuevo puesto en breve. En cuanto a mis asuntos personales, no haré más comentarios. Dejaré que todo se resuelva por la vía legal. La rueda de prensa terminó. Había logrado una victoria total. Todos los rumores se habían desmoronado. Mi honor estaba restaurado y el verdadero poder había vuelto finalmente a su dueña. En los días siguientes, Adrián Soler y su madre desaparecieron por completo de la alta sociedad. Tuvieron que mudarse de la mansión y vivir una vida normal. Adrián fue degradado a un puesto de empleado raso en un departamento sin importancia. Tuvo que ir a trabajar por sus propios medios y ganarse la vida. Nerea, al ver que su amante lo había perdido todo, se deshizo rápidamente del bebé y huyó lejos. Y yo asumí oficialmente el control del grupo. Con mi talento y determinación, reestructuré toda la empresa, haciéndola crecer aún más fuerte que antes. Ya no era una sombra, sino una verdadera presidenta, respetada y admirada por todos. A veces, en mis momentos de tranquilidad, todavía me quedo sola en mi despacho, en lo más alto del edificio, contemplando las luces de la ciudad. Ya no me siento sola. He encontrado la paz en mi independencia y mi fuerza. Mi historia, quizás, no es una historia de amor, sino la historia del despertar de una mujer, de cómo se recuperó a sí misma. Una historia que confirma que la mayor felicidad no proviene de un hombre, sino del valor y la capacidad de una misma. Concluimos así el viaje por la vida de Elara Vargas, una historia que nos deja un sabor a justicia y una profunda reflexión sobre el honor, la valía y las sombras del corazón humano. La historia de Elara no es una simple trama de venganza. Si miramos más a fondo, es una declaración contundente sobre la capacidad y el valor de la mujer. Una lección sobre los peligros de vivir en una ilusión y una prueba de que la inteligencia es el arma más poderosa y atractiva. La primera y más crucial lección que nos deja esta historia es una advertencia sobre el papel y el sacrificio de la mujer en el hogar. Elara Vargas es el epítome de una mujer talentosa, con el cerebro de un genio financiero. Pero por amor, decidió dar un paso atrás, convertirse en una ama de casa en la sombra para que su marido brillara. Su sacrificio fue inmenso. Dedicó su juventud y su sabiduría a construir un imperio para su familia política. ¿Pero qué obtuvo a cambio? No respeto, sino la creación de un inútil que vivía en una fantasía y una familia que solo sabía disfrutar del esfuerzo ajeno. La tragedia de Elara es una valiosa lección para todas las mujeres. Nunca sacrifiquen su carrera y su valor por ningún hombre. Pueden ser un apoyo, pero nunca una sombra invisible, porque si apagan su propia luz, no pueden culpar a los demás por no verlas. De ahí pasamos a una lección aún más importante, el peligro de la dependencia y la ilusión sobre las propias capacidades. Adrián Soler es la encarnación de ese fracaso. Tenía estatus, dinero y fama, pero nada de ello era fruto de su propio esfuerzo. No era más que una marioneta perfectamente construida, pero él se creía el rey. Esa ilusión lo convirtió en un ser arrogante y traidor, que despreciaba a la misma persona que lo había creado. Y cuando la titiritera decidió cortar los hilos, cayó en picado desde la cima hasta el abismo. Esta historia es una advertencia para todos, especialmente para los hombres. Nunca construyan su carrera sobre una base de mentiras o dependencia de otros. El verdadero éxito debe provenir de la propia capacidad, del sudor y del esfuerzo. Porque todo lo que se obtiene con demasiada facilidad, se pierde con la misma rapidez. Y quizás, lo que hace que esta historia sea tan inspiradora, es la brillante remontada de Elara. No usó lágrimas ni recurrió a los celos, usó su arma más poderosa, su inteligencia y su poder financiero. Demostró que cuando una mujer tiene el conocimiento y la independencia en sus manos, ninguna fuerza puede subestimarla o pisotearla. Su venganza no fue destructiva, sino que buscaba restablecer el orden, devolver cada cosa a su justo valor. No los echó a la calle sin piedad, simplemente les quitó lo que no les pertenecía y los obligó a enfrentarse a su verdadera naturaleza y capacidad. La historia de Elara Vargas es una poderosa confirmación de que, en la sociedad moderna, el valor de una mujer ya no se limita a ser una buena esposa y madre en la cocina.
La inteligencia, la valentía y la independencia económica son los adornos más preciosos y la armadura más sólida. Aprendan constantemente, mejoren y atrévanse a aprovechar las oportunidades para afirmar su propio valor. Si esta historia les ha aportado una nueva perspectiva y profundas lecciones sobre la vida, y los ha motivado a convertirse en una mejor versión de ustedes mismos, no duden en suscribirse al canal, darle a me gusta y compartir este video. Muchas gracias por su atención.